¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? El día de hoy voy a grabar este pequeño video para poderles explicar cómo aplicar su experimento, su primera práctica de aprendizaje en el contexto del condicionamiento clásico, específicamente con el reflejo palpebral. ¿Qué es el reflejo palpebral? Es aquel reflejo que nosotros tenemos en el ojo al parpadear ante un estímulo específico. Entonces es muy importante que ustedes antes de ver este video ya hayan leído su manual de práctica, en donde viene toda la explicación y todo el procedimiento de cómo aplicarlo. Esto solamente va a ser para poder reforzar eso que ustedes ya leyeron y que les ayude o les favorezca al momento de poder aplicar su experimento. Entonces vamos a dar inicio con el primer apartado, en el que nosotros vamos a identificar el resumen. El resumen, recuerden, que tiene principalmente o se compone del objetivo del trabajo, el instrumento, pero también los resultados. Los resultados no los podemos poner porque ustedes lo tendrán que integrar cuando apliquen el experimento. Entonces no se les olvide integrar sus resultados para terminar el resumen y poder después traducirlo en inglés y poder hacer su abstract. Por último, terminamos el resumen con sus palabras claves. Después les comento que aquí está la variación que hemos realizado este semestre para que ustedes puedan incorporar de alguna manera también esta herramienta y esta habilidad de poder hacer un reporte de investigación. En este caso, a ustedes tendrán que integrar la introducción. En otros momentos tendrán que desarrollar alguna parte del método, etcétera. Pero bueno, en este caso específicamente van a tener que desarrollar la introducción, y la introducción se desarrolla a partir de estos temas que nosotros sugerimos preferentemente. Desde mi punto de vista, creo que el orden también les puede ayudar para que puedan conectar esas ideas, poder relacionar un tema con el otro, no hacerlo de manera aislada, sino poder hacer una redacción que sea fluida, que no se vea como glosario. Entonces yo les recomiendo primero que comiencen hablando del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que fue creado por bla, 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 bla. Después de que expliquen a profundidad con uno más autores, que es preferentemente con más autores, y pongan sus citas específicamente, entonces podemos decir que se compone por diversos elementos, que son el estímulo incondicionado, y entonces los vamos a explicar. Vamos a poner algunos ejemplos y vamos a conectarlo diciendo también que hay diferentes tipos de condicionamiento. ¿Cuáles son? Los vamos a explicar, pero específicamente vamos a poner muchísima atención en el simultáneo y en el demorado. Después de que hayan terminado de explicar estos tipos de condicionamiento, van a decir que hay diferentes tipos de procedimientos o diferentes tipos de investigaciones, y uno de los que se han realizado es el reflejo palpebral. Y van a explicar cómo es que hay otras investigaciones que han tratado también de dar un resultado, de buscar algún resultado, de comprobar alguna hipótesis asociada con este tema que ustedes van a investigar. Aquí están algunos ejemplos de cómo podemos integrar algunos conceptos, pero acuérdense que no es así a manera de glosario, sino tienen que hacerlo como si fuera un tipo ensayo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este experimento? Comparar la susceptibilidad a la extinción de cada uno de los tipos de condicionamiento clásico. En este caso, será el simultáneo y de demora corta en el reflejo palpebral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar cuáles de estos dos tipos de condicionamiento tienen mayor posibilidad de aprendizaje, con cuál aprendemos más rápido, con cuál hay una asociación más rápida, pero también cuál perdemos más fácilmente. Y bueno, para esto se diseñó este experimento comparando primero, pues, cuál era el demorado. Nosotros le vamos a aplicar a un sujeto o a un participante el demorado y a otro participante el simultáneo. Para este experimento requerimos dos sujetos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ustedes ya lo revisaron en su cuadernillo, además de las lecturas que han estado realizando, que el estímulo condicionado se presenta antes que el estímulo incondicionado y regularmente terminan al mismo tiempo, o el estímulo incondicionado termina después del condicionado.
y el simultáneo, los dos se aplican al mismo tiempo. Pues con base a estos conceptos, nosotros diseñamos el siguiente experimento para que lo puedan aplicar, acuérdense, en 2 participantes. ¿Están listos para poder comprender cómo lo vamos a aplicar? Entonces, resuelvan por favor todas las dudas que tengan con este video y pongan muchísima atención. ¿Cuál es el material que vamos a utilizar? Una perilla de hule del número 2. Esta nos va a ayudar a poder emitir el soplo en el ojo para que la persona se le provoque la respuesta de parpadeo. La campana, que es un estímulo neutro inicialmente, no provoca ninguna respuesta de manera automática, de manera innata. Sin embargo, lo que queremos es que a partir de la repetición, la campana, al finalizar el experimento, produzca la misma respuesta que la perilla, que sería el reflejo palpebral. También vamos a requerir un cronómetro para poder medir los tiempos en los que vamos a presentar tanto el soplo como el sonido de la campana. Una regla, porque necesitamos poner una distancia de 10 centímetros entre el estímulo, sería la perilla, y la persona que estará apoyándonos, que le aplicaremos el experimento, un cuadro de registro para ir viendo el cuadro de registro, el cuadrito que está al final de su práctica, donde vayan palomeando si la persona parpadea ante ese estímulo, y un celular para grabar la práctica. No se les olvide que es importante grabarla para poder rectificar que nuestros resultados son los correctos. Ahora, ¿cuáles son los elementos del condicionamiento clásico? Ya lo han investigado un poco. El estímulo incondicionado es aquel que inicialmente provoca una respuesta automática, una respuesta refleja. Si nosotros le aplicamos un soplo al ojo, es normal, es innato que este reflejo del parpadeo se dé. Por eso es que la perilla, el soplo que nosotros vamos a emitir a partir de la perilla, es nuestro estímulo incondicionado. A diferencia del estímulo condicionado o inicialmente neutro, es aquel estímulo que no provoca ninguna respuesta de manera automática. Entonces, si nosotros sonamos una campana, la persona, por el simple hecho de escucharlo, no va a parpadear. Ajá. Y bueno, ¿cuál es la respuesta incondicionada? Ante la perilla y el soplo, la persona va a parpadear. A diferencia de la condicionada, es que ya hubo un aprendizaje y por lo tanto la campana va a provocar el parpadeo, ¿no? Ante el sonido se provoca ese parpadeo. Ahora, ¿qué le van a decir ustedes a sus participantes? Van a leer esta consigna de manera textual, sin emitir ninguna diferencia, se tiene que leer tal y como es. Le van a pedir que se siente en una silla, frente a él van a tener que tener un escritorio que se acomode de tal manera, ¿vale? Que no mueva su cara, que podamos aplicar el experimento ya sea así o como está. Ajá, o así como ustedes consideren que sea más pertinente. Entonces, para que su cabeza no se mueva y que esté siempre en la misma posición, que mire en un punto específicamente, que no quite la mirada de ese punto, se hace el frente. Y bueno, ya que le expliquemos todo esto, si no tiene ninguna duda, vamos a empezar el experimento. El experimento se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de preparación. Esto quiere decir, nosotros vamos a tener que evaluar que todos los instrumentos, que todos los materiales los tengamos a la mano, pero no solamente eso, tenemos la responsabilidad de poder apoyar a las personas que se llaman coexperimentadores y que nos apoyarán en la aplicación del experimento, que dominen la parte que les va a tocar aplicar. Entonces, tendrán ya todos sus materiales a la mano, pero también pedirán apoyo, estos son ustedes, a otras 2 personas que les llamamos coexperimentadores para que puedan ustedes aplicar su experimento. El primer coexperimentador será el encargado de aplicar el sonido a partir del movimiento de una campana. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a ensayar para que pueda hacer su tarea de manera eficiente, que no haya errores. Hay que ensayarlo desde antes. Entonces va a tener que aprender a sonar la campana por un segundo con la misma intensidad. Eso es bien importante, ¿vale? Que sea con la misma intensidad y con el mismo volumen, ¿no? Aproximadamente. Tendrá él un cronómetro a la mano para poder medir que el movimiento que haga dure un segundo.
Después, el coexperimentador número 2, que es la otra persona que los apoyará, será el responsable de siempre aplicar el soplo frente al ojo. Acuérdense que es a una distancia de 10 centímetros y lo que vamos a hacer es evitar el movimiento y que la presión sea casi siempre la misma para emitir la misma cantidad de aire al ojo en la misma dirección. Eso se tiene que enseñar previamente y ustedes, que serán los encargados de grabar el experimento y de estar tomando nota si hubo parpadeo o no ante las siguientes etapas. Todas las personas que los apoyen tienen que tener un cronómetro a mano. No quiere decir que van a comprar uno, no, con el de su celular es suficiente. También es necesario señalar que si ustedes no tuvieran en casa a alguien que los pudiera apoyar, entonces que sean creativos, que graben el sonido, y que pongan a lo mejor el celular frente a la persona que va a participar en su experimento para grabarlo. Entonces sean creativos. Si no tienen a todas las personas, busquen la manera de poder aplicar en casa este experimento. Bueno, posteriormente vamos a hacer esta distinción. Vamos a iniciar con la fase número 2, que es la fase experimental. Primero les voy a explicar lo que ustedes van a aplicarle al primer participante, que es el procedimiento de condicionamiento de demora corta. Después les voy a explicar lo que le van a aplicar al segundo participante, que sería el condicionamiento simultáneo. Entonces vamos a empezar con el primer participante, ya estaría sentado en la silla. Ustedes ya practicaron previamente, buscarán un espacio sin ruido, sin distracciones para poder aplicar este experimento. El participante estará acomodado de tal manera que no se mueva su cara, estará frente a él la persona que aplica el soplo y detrás de él, más o menos a una distancia de 40 centímetros, quien aplicará el sonido para que no pueda observar la campana, la persona que está a la que le estamos aplicando el experimento. Entonces, esta fase experimental, esta etapa experimental, donde ya vamos a aplicar la asociación, vamos a trabajar la asociación y el aprendizaje, se divide en 3 fases. La línea base, en donde vamos a poner en marcha el estímulo incondicionado, el estímulo neutro junto o aparte del estímulo condicionado. ¿Cuál es el objetivo de esta línea base? Ver si la persona parpadea ante el sonido y ver si la persona parpadea ante el soplo, ¿vale? Inicialmente la persona no parpadea, no tendrá el parpadeo frente al sonido, pero sí lo tendrá frente al soplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentarle durante 10 ensayos el estímulo neutro. Acuérdense, ¿cuál es el estímulo neutro? Aquel que no provoca inicialmente ninguna respuesta. En este caso será el sonido de la campana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 10 veces, ¿vale? Por eso se llaman ensayos, que son las repeticiones. Vamos a aplicar el sonido teniendo un intervalo de 5 segundos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Un sonido con la campana, entonces sería campana, 1, 2, 3, 4, 5, campana, 1, 2, 3, 4, 5, campana, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que la campana va atrás de la persona a la que le estamos aplicando el experimento y esto lo van a repetir 10 veces. ¿Qué van a hacer? Van a registrar si hay parpadeo ante el sonido. La segunda parte de la línea base es la presentación del estímulo incondicionado, que en este caso es el soplo de aire. El soplo de aire, entonces sí provocaría un parpadeo inicial, entonces estará el coexperimentador número 2 aplicando el soplo, ¿vale? Entonces estará acá la persona con el soplo más o menos a 10 centímetros y se va a aplicar de la misma manera que se aplicó la campana, pero ahora con el soplo. Sería 1 segundo para el soplo y 5 segundos para iniciar nuevamente el soplo. Entonces sería soplo, 1, 2, 3, 4, 5, soplo, 1, 2, 3, 4, 5, soplo. Entonces lo tendrán que tener bien ensayado para que puedan aplicar cada 5 segundos, ¿vale? La respuesta. Esto se repetirá por 10 veces y ustedes registrarán si hubo parpadeo con el soplo. Ahora sí, vamos a continuar con la fase número 2, que es ya el condicionamiento como tal, donde vamos a ver, vamos a parear el estímulo neutro con el estímulo incondicionado y lo que buscamos es que la persona aprenda a parpadear ante el sonido, un estímulo que inicialmente no provoca una respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar 30 ensayos.
Esto quiere decir, vamos a aplicar 30 veces este procedimiento. Primero vamos a presentar el estímulo neutro, ¿vale? Que es el sonido. Posteriormente, esto es duración 1 segundo. Posteriormente vamos a aplicar otra vez el sonido, pero junto con el soplo, en 1 segundo. Vamos a contar 5 segundos para repetir el procedimiento. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? 1 segundo, después 1 segundo, esto es soplo, y campana, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Así sucesivamente, pero aquí hay algo muy importante que hacer. En el ensayo número 5, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 23 y 25, únicamente, como dice aquí, vamos a presentar el sonido. No vamos a aplicar sonido, sonido, en lugar de sonido, soplo y sonido, solamente sonido, con el objetivo de ver si la persona ya aprendió a parpadear únicamente con el sonido, y hay que registrar específicamente y poner mucha atención en estos ensayos que les estoy poniendo aquí para ver si ya hubo aprendizaje, ¿vale? Ok. Ahora, aquí se los hice más gráfico para que les quedara más claro. Vamos a aplicar la campana con un movimiento, con una duración de 1 segundo. Posteriormente, en el siguiente segundo, campana y soplo con una distancia de 10 centímetros. Hay que cuidar que la perilla no se mueva y que salga la misma cantidad de aire para que no haya una influencia de estímulos inesperados en nuestro experimento. Esto se repetirá en 30 ensayos. Posteriormente vamos a empezar con la etapa de extinción, que también van a ser 10 ensayos. Esta etapa tiene la finalidad de observar cuánto tiempo dura esta respuesta en presentarse y si se extingue fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a presentar el sonido por 10 segundos para ver si en todos esos 10 ensayos hay parpadeo o se extingue o se pierde la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es sonido, 1, 2, 3, 4, 5, sonido, 1, 2, 3, 4, 5 por 10 ensayos, con el objetivo, les repito, de ver si hay algún momento en el que el parpadeo ya no se dé y se extinga la conducta. Muy bien, ya que terminamos estas tres fases con mi primer sujeto experimental, vamos a pasar con el segundo sujeto experimental al que le vamos a aplicar el condicionamiento simultáneo. Lo vamos a aplicar de la misma manera, la línea base se aplica igual, la única diferencia es que el condicionamiento como tal es diferente, pero la extinción también es exactamente la misma. Entonces recuerden que la línea base primero presentamos el estímulo neutro, que es el sonido, por 10 ensayos con un espacio de 5 segundos. Después presentamos el estímulo incondicionado, perdón, aquí me faltó cómo cambiar esto, estímulo incondicionado, que es el soplo de aire, en el que vamos a tener también como intervalo 5 segundos. Posteriormente vamos a empezar el procedimiento ya del condicionamiento simultáneo, y a diferencia del demorado, es que aquí vamos a aplicar por 1 segundo la campana y el soplo al mismo tiempo. Por eso se llama simultáneo, a una distancia de 10 centímetros por 30 ensayos, cuidando que estos ensayos solamente se les va a presentar el sonido para ver si ya hubo aprendizaje. Se repite exactamente los mismos, se quita exactamente el soplo en los mismos ensayos que el procedimiento del condicionamiento de morado. Y por último el de extinción, que son 10 ensayos, donde presentaremos solamente el sonido para ver si la conducta se extingue. Van a vaciar sus resultados en sus cuadros para posteriormente observar los resultados, donde vamos a poner la línea base del estímulo neutro de los dos tipos de condicionamiento, el demorado y el simultáneo, con estímulo neutro, con estímulo incondicionado. Aquí en la fase de condicionamiento vamos a ver como máximo vamos a tener aquí 10 estímulos. ¿Por qué? Porque solamente vamos a identificar
aquellos donde no presentamos la perilla. Solamente aquí ustedes van a vaciar aquellos estímulos en donde no presentamos la perilla, si sí hubo parpadeo o no, y por último en extinción, cuántas veces parpadeó, y así terminaríamos nuestro experimento. Entonces, de manera general, sería la forma de poderlo aplicar. Espero que con esto les haya quedado un poco más claro de lo que hay que hacer, y bueno, pues muchísimo éxito en su experimento, que todo salga muy bien y pues aprender mucho. Cuídense y nos vemos pronto.